Hay personas que descubren su pasión con el tiempo. Y hay otras que prácticamente nacen dentro de ella. Tara Davis-Bodal pertenece a la segunda categoría. Desde los 4 años, la pista fue su universo. No un simple deporte. No una actividad después de la escuela. La pista era el lugar donde se sentía viva, segura, completa. Mientras otros niños soñaban con ser astronautas o cantantes, ella soñaba con despegar desde la tabla y volar unos centímetros más lejos que el día anterior. Creció midiendo el tiempo en entrenamientos y la felicidad en centímetros. Su infancia estuvo marcada por el sonido de los clavos golpeando el tartán, por la sensación de velocidad en las piernas y por esa fracción de segundo suspendida en el aire antes de caer en la arena. Ahí estaba su identidad. Para Tara, el atletismo no era solo algo que hacía. Era quien era. Durante la secundaria, su talento dejó de ser promesa y se convirtió en evidencia. Dominaba competiciones, rompía récords nacionales, saltaba con una combinación de potencia y elegancia que hacía que todo pareciera fácil. Tenía una energía eléctrica, una sonrisa amplia, una presencia magnética. Era imposible no mirarla. Los entrenadores la señalaban como futura estrella. Los aficionados la celebraban como la nueva joya del salto de longitud. Todo parecía escrito: éxito, medallas, reconocimiento. Pero detrás de esa imagen brillante había algo que nadie cuestionaba. Cuando construyes tu vida entera alrededor de una sola cosa, esa cosa se convierte en tu oxígeno. Y si el oxígeno empieza a faltar, el pánico no tarda en aparecer. En 2017, cuando ingresó a la Universidad de Georgia, parecía que el sueño continuaba intacto. Competir en uno de los programas más fuertes del país era un paso natural en su ascenso. Y al principio, respondió como siempre: rendimiento alto, aportes decisivos, campeonatos. Formó parte del equipo que conquistó el título indoor femenino de la NCAA. Desde afuera, era la misma Tara de siempre, intensa, apasionada, brillante. Pero por dentro algo empezaba a resquebrajarse. La mononucleosis llegó como un golpe silencioso. Semanas en cama. Sin entrenamientos. Sin rutinas. Sin la pista. Para alguien que había corrido hacia adelante desde los 4 años, quedarse quieta fue una experiencia casi insoportable. No era solo debilidad física. Era sentirse desconectada de su esencia. Mientras sus compañeras entrenaban y competían, ella observaba. Mientras el calendario avanzaba, su cuerpo parecía detenido. Y en el deporte universitario, donde cada temporada cuenta, la pausa se siente como amenaza. La enfermedad debilitó su cuerpo, pero también abrió una grieta emocional. Por primera vez, el rendimiento no estaba bajo su control. Y cuando intentaba recuperarse, otro terremoto sacudió su estabilidad: el divorcio de sus padres. El núcleo que había sido soporte durante años se fragmentaba justo cuando ella más necesitaba firmeza. La pista ya no era suficiente para absorber toda esa carga emocional. Como si el destino quisiera poner a prueba cada fibra de su resistencia, llegaron después las fracturas por estrés en la espalda. 2 lesiones que no solo dolían físicamente, sino que enviaban un mensaje aterrador: incluso tu cuerpo puede fallarte. Ese fue el momento en que la narrativa perfecta empezó a desmoronarse. Tara ha contado que, en ese periodo, cuando intentaba pensar en su salud mental, veía un vacío. Como un lienzo blanco sin forma ni palabras. No sabía cómo nombrar lo que sentía. Tristeza profunda. Ansiedad. Miedo. Agotamiento. Todo mezclado en un nudo difícil de explicar. Y lo más duro era el silencio. En el deporte se habla de disciplina, de fuerza, de sacrificio. Pero casi nadie habla de confusión emocional. Nadie enseña cómo manejar la sensación de perder el control. Nadie prepara a una joven atleta para la pregunta que duele más que cualquier lesión: ¿quién soy si no puedo competir como antes? Porque cuando tu identidad está construida sobre la excelencia deportiva, cualquier caída se siente como una amenaza existencial. No es solo perder forma física. Es sentir que te desdibujas. La Tara sonriente que el público veía no coincidía con la Tara que luchaba por entender lo que estaba pasando en su interior.
Esa distancia entre la imagen y la realidad se volvió agotadora. Lo que parecía una historia lineal de éxito empezó a convertirse en un viaje hacia la incertidumbre. Y en medio de esa tormenta silenciosa, la niña que siempre había corrido hacia adelante se encontró, por primera vez, sin saber hacia dónde dar el siguiente paso. El dolor físico tiene una característica clara: se siente, se diagnostica, se trata. Pero el dolor emocional, ese se esconde. Y para Tara Davis Bodal, lo más difícil no fue la fractura en la espalda. Fue la fractura interna que nadie veía. En la Universidad de Georgia, su relación con el entrenador, alguien a quien durante mucho tiempo vio casi como una figura paterna, empezó a cambiar. No hubo una pelea pública. No hubo un momento dramático que marcara el final. Fue algo más silencioso. Más frío. Una distancia que creció poco a poco. Cuando todo funciona, el vínculo atleta-entrenador parece sólido. Pero cuando llegan las dudas, la enfermedad y la vulnerabilidad, ese vínculo se pone a prueba. Tara necesitaba comprensión más allá del cronómetro y la tabla de batida. Necesitaba que alguien entendiera que no era solo una atleta lesionada, sino una joven emocionalmente desbordada. Y esa comprensión no siempre llegó. En el alto rendimiento hay una regla no escrita: no muestres debilidad. Sigue adelante. Sonríe. Compite. Demuestra carácter. Pero ¿qué pasa cuando tu mente está cansada incluso antes de que empiece el entrenamiento? Mientras intentaba recuperarse de la mononucleosis, su espalda empezaba a resentirse. Las fracturas por estrés eran un recordatorio constante de que su cuerpo ya no respondía como antes. Cada paso dolía. Cada intento de acelerar estaba acompañado por el miedo a empeorar la lesión. Pero el dolor físico no era lo único que la estaba desgastando. El divorcio de sus padres seguía latiendo como una herida abierta. El hogar que había sido estabilidad ahora era incertidumbre. Y en medio de esa tormenta emocional, se esperaba que siguiera rindiendo como si nada estuviera ocurriendo. Esa es la paradoja del deporte competitivo. El espectáculo continúa, incluso cuando el atleta se está desmoronando por dentro. Tara comenzó a sentirse sola. No porque no hubiera personas alrededor, sino porque nadie parecía ver lo que realmente estaba pasando. Y cuando intentaba expresar lo que sentía, muchas veces no encontraba las palabras adecuadas. Porque en su entorno nunca se habló abiertamente de salud mental. ¿Cómo explicas algo que ni siquiera sabes nombrar? El entrenamiento dejó de ser una fuente de energía y se convirtió en una carga emocional. No por falta de pasión, sino por agotamiento interno. La pista, que siempre había sido refugio, empezó a sentirse como presión. Y entonces tomó una decisión que cambiaría su rumbo: transferirse a la Universidad de Texas en 2019. No fue solo un movimiento estratégico. Fue un acto de supervivencia emocional. Necesitaba aire. Necesitaba un entorno distinto. Necesitaba empezar de nuevo. Pero incluso ese nuevo comienzo vino acompañado de frustración. Las reglas de transferencia la obligaron a permanecer fuera de la competencia durante las temporadas indoor y outdoor. Para alguien que había vivido compitiendo desde la infancia, quedarse al margen fue casi insoportable. Ver desde la grada mientras otras atletas saltaban era como observar una vida que sentía que se le escapaba. No podía demostrar nada. No podía canalizar su energía en resultados. Solo podía esperar. Y la espera, cuando estás emocionalmente frágil, pesa el doble. Ella misma describió esa etapa como el momento en que se sentía más frágil que nunca. Esa palabra tiene una fuerza enorme. Porque rompe el mito de la atleta invulnerable. La campeona también puede sentirse pequeña. La competidora feroz también puede dudar. En Texas, poco a poco, encontró algo diferente. No una solución mágica. No un cambio instantáneo. Pero sí espacio. Espacio para hablar. Espacio para entender que no todo tenía que resolverse con más repeticiones o más intensidad. Empezó a cuestionar la cultura del silencio que había normalizado durante años. ¿Por qué nadie hablaba de lo que ella estaba sintiendo? ¿Por qué el dolor físico era aceptable y el emocional parecía incómodo?
Cuando finalmente comenzó a compartir su experiencia públicamente, las reacciones fueron mixtas. Algunos la apoyaron. Otros se alejaron. Porque escuchar a una atleta exitosa hablar de depresión o ansiedad obliga a desmontar la idea de que el éxito lo cura todo. Pero Tara entendió algo crucial. Callar la estaba destruyendo más que cualquier lesión. Hablar fue aterrador. Pero también liberador. La reconstrucción no fue lineal. Hubo días buenos y días difíciles. Hubo momentos de confianza y momentos de duda. Pero algo cambió definitivamente. Dejó de medir su valor únicamente en centímetros. Aprendió que podía ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Que podía admitir que estaba luchando sin dejar de ser competitiva. Que la resiliencia no consiste en ignorar el dolor, sino en enfrentarlo. La niña que había aprendido a correr hacia adelante ahora estaba aprendiendo algo más complejo. Detenerse, mirar hacia adentro y reconocer que el verdadero desafío no siempre está en la pista. A veces, está en el silencio que decides romper. Cuando Tara Davis-Bodal volvió a competir al más alto nivel, muchos pensaron que todo había vuelto a la normalidad. Otra vez la pista, otra vez la velocidad en la carrera de impulso, otra vez el vuelo perfecto sobre la arena. Pero por dentro, nada era igual. Durante años creyó que su valor dependía únicamente de lo que marcaba el tablero. Si saltaba lejos, todo estaba bien. Si no, algo en ella fallaba. Esa mentalidad la había acompañado desde niña. Sin embargo, después de atravesar enfermedad, lesiones y una profunda batalla emocional, entendió que su identidad no podía estar atada solo a un resultado. La verdadera transformación no fue física. Fue interna. Decidió hablar sobre lo que muchos prefieren callar: la ansiedad, la presión constante, el miedo a no estar a la altura. Y al hacerlo, rompió una regla no escrita del deporte de élite: no mostrar debilidad. Pero lo que el mundo llama debilidad, ella lo convirtió en fortaleza. Tara entendió que ser vulnerable no la hacía menos competitiva. Al contrario, la hacía más humana. Más completa. Más auténtica. Dejó de competir para demostrar su valor y empezó a competir por amor al deporte. Y esa diferencia lo cambió todo. Hoy su historia no es solo la de una atleta talentosa. Es la de una mujer que eligió la honestidad cuando el silencio era más cómodo. Su salto más importante no fue el más largo. Fue el que dio hacia la verdad. Y ese salto, a diferencia de cualquier marca, tiene el poder de inspirar a toda una generación.